La I'm carretera here! del norte Hold on! parecía una cicatriz Can blanca you move? tendida sobre el bosque. El sol la hacía brillar como si la nieve fuera vidrio roto. Pero Ava Mercer sabía que el invierno podía mentir con belleza. Conducía con ambas manos en el volante, no por la dificultad del camino, sino porque su mente exigía control. 30 años, delgada y atlética, postura tranquila de alguien entrenado para sostenerse cuando otros se derrumban. Cabello castaño oscuro recogido bajo una gorra de lana. Ojos azul gris que raras veces se abrían de par en par. Las líneas en las comisuras no eran edad. Eran disciplina, horas mirando rostros y detectando el microsegundo exacto en que una historia se tuerce. Detrás, Odín viajaba como si el asiento fuera una torre de vigilancia. Pastor alemán sable de 5 años, pecho ancho, orejas erguidas, mirada ámbar fija en el mundo. No era un perro de compañía que se emociona con cualquier cosa. Era un compañero de trabajo. Su respiración se mantenía estable, como un metrónomo, pero la tensión vivía en su cuello. Olía el aire con pequeñas aspiraciones y Ava conocía esa señal. Algo no pertenecía. El aviso había llegado por canales oficiales. Eso lo hacía más peligroso. Un hot tip con formato limpio, palabras correctas, urgencia exacta, como si lo hubiera escrito alguien que sabía cómo piensa un agente cuando quiere cerrar un caso sin derramar sangre. Entrega que enferme Bell. Ruta de suministro. Ventana breve. Punto aislado. La promesa era simple. Si Ava llegaba primero, tendría la pieza que faltaba para desmontar al centro Crown of Pines sin provocar un estallido. Ava lo revisó todo lo revisable. Validó lo que pudo. Dejó registro de ruta. Estableció ventana de check-in. Pero el lugar era justo donde el mundo se quedaba mudo. Un tramo de carretera conocido por perder señal, un hueco geográfico que los locales aceptaban como parte del paisaje. El tipo de sitio donde alguien podía hacerte desaparecer durante minutos, o durante horas. Paró en el Snowdrop Diner porque allí la realidad tenía olor a café y grasa de tocino, y porque Hazel Dunn notaba patrones antes que cualquiera. El timbre sobre la puerta sonó impaciente, y el vapor cálido le golpeó el rostro. Mesas de madera gastada, ventanas empañadas, gente de botas pesadas que hablaba bajito. Hazel, 62, cabello plateado corto, mejillas rosadas por el calor constante, ojos capaces de volverse agujas cuando olían tontería. Servía como si alimentar fuera una forma de defensa. Honey, tú no vienes por panqueques, dijo mientras dejaba una taza frente a Ava sin preguntar. Ava no sonrió del todo, pero algo en su mandíbula aflojó 1 milímetro. Solo necesitaba 1 minuto de normalidad, respondió, y era verdad aunque no lo admitiera. Odín se quedó junto a su pierna. No pedía comida. No buscaba caricias. Miraba hacia el estacionamiento. Hazel siguió su mirada. Ese carro de allá, bajó la voz, no es de por aquí. Ava giró ligeramente la cabeza. Una camioneta estaba estacionada demasiado lejos, demasiado recta, como si pretendiera parecer casual. Motor encendido. Nadie entraba ni salía. Solo esperaba, como una cámara viva. Odín endureció el cuello. No gruñó, pero su cuerpo se volvió una advertencia silenciosa. Ava terminó el café como si fuera medicina. Salió. El frío la mordió. La camioneta siguió inmóvil hasta que Ava se subió al auto. Y entonces se alejó con calma, como si hubiera confirmado algo y ya no necesitara quedarse. Ava sintió un escalofrío que no venía del invierno. La iglesia junto al lago parecía un refugio pintado en la nieve. Ventanas cálidas, escalones de madera gastados, una cruz recortada contra el cielo. Pastor Eli Grant la esperaba con la calma de un hombre que ha visto gente romperse y ha aprendido a no quebrarse con ellos. 45 años, alto, hombros ligeramente caídos, cabello oscuro con canas en las sienes, ojos serenos que no confundían bondad con ingenuidad. Dentro, Rachel Boone estaba sentada con un vaso de cartón entre las manos, como si el calor pudiera treparle por los dedos hasta el pecho. Finales de los 30, delgada de una forma que no era moda, sino ausencia. Cabello rubio metido bajo un gorro, mechones sueltos, rostro pálido, ojos inquietos que volvían a la ventana como si la noche pudiera abrirse y tragarla.
Eli habló poco, eligió las palabras como quien camina sobre hielo. Rachel salió de Crown of Pines. No fue una salida normal. Rachel tragó saliva. Su voz era baja, cuidada, como si hubiera aprendido que el sonido atrae castigos. No es una secta, murmuró primero, y Ava entendió el mecanismo. Cuando te rompen, te enseñan a defender a quien te rompe. Es la comunidad. Pero si haces preguntas, te miran como si fueras un virus. Ava no la interrumpió. Dejó que el silencio funcionara como puente. Rachel explicó las libertades pequeñas. Recados con tiempo exacto, listas cortas, permisos que parecían compasión pero eran cadenas suaves. Ella había salido con compras. Sintió el cielo. Sintió el frío real. Sintió un pensamiento prohibido. Puedo seguir caminando y nadie me detiene. Todavía. Entonces decidió correr. Prefería morirse huyendo que seguir viviendo arrodillada. Odín se acercó y se sentó cerca, sin invadir. Rachel se tensó al principio. Luego vio los ojos del perro. Claros, directos, sin cálculo. Sus hombros bajaron 1 centímetro. Odín apoyó el hocico en la parte trasera de su mano. Un juramento sin palabras. Rachel se quebró en lágrimas silenciosas. Ava observó el temblor auténtico en los dedos, el rostro agotado, la piel castigada por frío y miedo. La gente puede inventar historias. El cuerpo rara vez inventa ese tipo de miedo. Y Odín no fingía. Odín la creía. Entonces sonó afuera un raspón metálico. Luego el crujido lento de neumáticos sobre nieve dura. El aire cambió, como si la iglesia se hubiera convertido en un animal atento. Odín se levantó de golpe. Un gruñido bajo vibró en su pecho. Ava miró por la ventana. Un vehículo estaba al fondo del estacionamiento con el motor encendido. No parecía perdido. No parecía apurado. Parecía estar contando respiraciones. Dio una vuelta lenta alrededor del edificio. 1, 2. Y luego se marchó. Odín no ladró. Se quedó mirando las luces traseras hasta que desaparecieron, como si las estuviera grabando para más tarde. Ava sintió el primer peso real de la cacería en las costillas. El caso no era solo un standoff. Era vigilancia. Era mensaje. Registró la declaración de Rachel por canales oficiales. La respuesta llegó rápido. Acercarse a Crown of Pines, recolectar lo que pudiera, evitar que la situación estallara. Evitar que estalle significaba moverse como cirujana en un campo de minas. El centro Crown of Pines se alzaba sobre tierra privada tan extensa que el cielo parecía propiedad. De día, parecía retiro espiritual. Nieve limpia, techos ordenados, pinos alineados, puertas discretas. Pero para Ava el diseño gritaba control. Perímetro demasiado perfecto, vallas demasiado deliberadas, líneas de visión demasiado pensadas. Había lugares construidos para invitar. Ese lugar estaba construido para vigilar. El puesto de mando era un corazón cansado. Mapas, pantallas, voces cortas, café frío. ATF lideraba, HSI apoyaba. Ava era enlace del FBI, análisis e integridad interna. Su trabajo no era ser la más ruidosa. Era ser el ancla cuando todos querían cortar la cuerda. Ahí conoció a Cole Archer. 36, ancho de hombros, mandíbula cuadrada, barba corta. Ex Navy SEAL, asesor de rescate y terreno. Se movía con economía, como si cada gesto costara y él no malgastara nada. Sus ojos eran calmados pero no suaves, acero que había sobrevivido fuego. Cuando habló, no fue para impresionar. El terreno aquí mata más rápido que la gente, dijo. Si alguien cae, no hay segundos de sobra. Ava lo entendió sin tener que preguntar. Ese hombre había contado segundos en lugares donde los segundos deciden quién vuelve. Más tarde apareció Mason Roark. 37, corte limpio, sonrisa fácil, parca de contratista con parche, portapapeles en mano. Logística y seguridad de apoyo. La clase de hombre que vive en las arterias de una operación. Llaves, cajas, transferencias, rutas, permisos. Siempre presente, siempre útil, siempre detrás.
Estrechó la mano de Ava con un gesto firme, cordial. Agente Mercer, si necesita cualquier cosa, solo dígamelo. Estoy para facilitar. Odín, a la espalda de Ava, levantó la cabeza. Su cuerpo se puso rígido, no con rabia, sino con precisión. Ava sintió ese cambio como si fuera una alarma en su propia piel. Mason sonrió al ver al perro. Vaya, tu compañero es protector. Ava lo miró sin humor. Es inteligente, dijo. Odín se movió un paso y se colocó entre ambos. No gruñó fuerte, no mostró dientes. Fue peor, fue absoluto. Como si dijera no sin necesidad de sonido. Ava no lo comentó. Todavía no. Porque acusar sin pruebas era encender un fósforo en un cuarto con gas. Pero esa noche, cuando revisó archivos vinculados al testimonio de Rachel, encontró la primera grieta. Metadatos alterados, timestamps casi correctos, audio demasiado limpio. Era el tipo de manipulación que solo hace alguien que sabe exactamente cómo se ve un archivo real. No era un hacker adolescente. Era un profesional con acceso y paciencia. Ava sintió el estómago endurecerse. Crown of Pines no solo tenía gente adentro. Tenía manos cerca de la evidencia. Cerca del sistema. No acusó. Escribió. Marcó. Guardó copia. Y se prometió algo. Si había un traidor, lo iba a encontrar sin convertir a la operación en un circo. Entonces llegó el mensaje al teléfono. Número desconocido. Una sola frase, demasiado corta para ser casual. Deja de cavar. La nieve ya está esperando. Ava se quedó mirando la pantalla. El frío no estaba afuera. Estaba dentro de esas palabras. Odín levantó la mirada hacia ella como si hubiera leído el mensaje sin verlo. Su respiración seguía estable, pero la tensión en su cuello volvió a aparecer. Las semanas se hicieron clima. El standoff parecía eterno. Negociación pedía tiempo. Algunos mandos pedían un final. Las cámaras no entienden paciencia. Ava insistía en procedimientos, revisiones, cadena de custodia reforzada. La miraban como si fuera obstáculo. Ella sabía que era barrera. Pastor Eli se volvió una fuente silenciosa. Recordaba frases de los sermones de Elías cada que sonaban a Biblia pero olían a instrucciones. Hazel se volvió un radar civil. Anotaba placas, horarios, movimientos. Cole se mantenía firme, pero sus ojos volvían a Mason con una pregunta creciente, porque su historia con él pesaba. Y entonces llegó el hot tip perfecto. Por el canal correcto. Con el lenguaje correcto. Con el tono correcto. Ava lo revisó. Marcó riesgo. Dejó registro. Aún así, decidió ir. Porque esperar también mata. Solo que más lento. El día de la salida, el viento hizo crujir una bandera cerca del puesto de mando con un chasquido que sonó como disparo. Ava se congeló medio segundo. Exhaló. Subió al vehículo. Odín se sentó detrás, orejas al frente, nariz capturando información del aire como si la carretera tuviera un olor distinto. El camino fue brillante, hermoso, engañoso. Los pinos se cerraron. El mundo se volvió quieto. Llegó al tramo donde la señal muere. Miró el reloj. Intentó radio. Nada. Intentó teléfono. Nada. El mundo se quedó mudo. Ava se orilló. Bajó. El frío la golpeó como puño. Caminó unos pasos, levantó el teléfono al cielo buscando una barra como quien busca un milagro pequeño. Odín olfateó cerca de la rueda trasera. De pronto se quedó completamente inmóvil. Cabeza hacia el bosque. Un gruñido bajo le vibró el pecho. Ava siguió la dirección de su mirada. Primero no vio nada. Solo nieve y sombras. Luego un movimiento, demasiado rápido para ser viento, cruzó entre troncos. Ava llevó la mano a su abrigo. No llegó. Un golpe lateral la derribó. La nieve tragó el sonido. Su cabeza chocó. Estrellas. Un segundo de visión rota. En ese segundo vio a Odín lanzarse, dientes fuera, una mancha sable contra el blanco. Y la oscuridad se cerró. Cuando despertó, estaba de pie. No por elección. Nieve compactada la enterraba hasta el pecho.
Brazos atados atrás, cuerda cortándole las muñecas. Boca sellada con cinta negra. La respiración por la nariz era fina, ardiente. El sol la miraba sin compasión, como una lámpara fría. A pocos pasos, Odín estaba igual. Enterrado upright, cinta negra en el hocico, nieve pegada a los bigotes. Sus ojos ámbar no se apartaban de los de Ava. En su garganta vibraba un gruñido atrapado. Ava sintió el sueño frío empezar a subirle por los huesos. Ese cansancio dulce que te convence de rendirte. Sabía lo que significaba. Dormir ahí era morirse. Fijó la mirada en Odín. Contó respiraciones. Se obligó a parpadear. Odín parpadeó una vez, lento, como si le dijera: «Quédate conmigo». Entonces sonó un crack. Rama o bota. Y luego pasos. No venían desde la carretera. Venían desde atrás, desde la parte más oscura del bosque. Ava intentó girar la cabeza. Vio una sombra acercándose con calma, sin prisa, como alguien que no teme ser visto porque cree que ya ganó. Y en ese instante, algo imposible ocurrió. El teléfono en el bolsillo de Ava, que había estado muerto, vibró una sola vez. Una notificación. Una frase. «Te lo dije. La nieve espera». Ava sintió una verdad helada atravesarle el pecho. No solo la habían llevado a un lugar sin señal. Alguien estaba controlando cuando el mundo podía escucharla. Y la sombra ya estaba lo suficientemente cerca como para que Ava distinguiera la forma de una mano, levantando algo negro y rectangular, como si fuera otra tira de cinta. Odín, con la boca sellada, dejó escapar una vibración más profunda, un sonido que no era miedo. Era reconocimiento. Como si supiera exactamente quién venía. La sombra salió del bosque con la calma de alguien que no teme al sol ni a los testigos. Ava, enterrada hasta el pecho, no podía girar el cuerpo, solo los ojos. Vio una chaqueta oscura, guantes negros, y en la mano un rectángulo brillante que por un segundo pensó que era un teléfono. Hasta que lo levantó y la luz del invierno reveló el borde dentado. Era un cortador, una navaja utilitaria. La clase de herramienta que no hace ruido, la clase de herramienta que no necesita permiso. Odín dejó escapar una vibración profunda, un sonido sin voz que no era miedo. Era reconocimiento. Como si el olor le hubiera contado el nombre antes de que la vista lo confirmara. La figura se agachó junto a Odín primero. Eso fue lo peor. No porque Ava no se preocupara por sí misma, sino porque había una crueldad calculada en empezar por el perro. El hombre acercó la navaja a la cinta negra del hocico, como si fuera a cortarla y dejarlo respirar, y luego, con un gesto mínimo, apretó más la cinta, pegándola de nuevo, sellando el aire. Odín intentó morder y solo encontró pegamento. Ava sintió una rabia caliente querer subirle a la garganta, pero la cinta sobre su boca la obligó a tragarla. No podía gritar. No podía suplicar. Solo podía mirar. Y el hombre la miró de vuelta como si eso fuera exactamente lo que quería. Se movió hacia Ava. La navaja brilló. Ava pensó: va a cortarme la cinta. Va a decir algo. Va a hacer una confesión de villano. No hizo nada de eso. En cambio, sacó el teléfono y lo sostuvo frente a la cara de Ava, lo suficiente para que ella viera la pantalla. Un temporizador. Contaba hacia atrás. No había explicación. Solo números cayendo, como nieve al revés. La figura se incorporó, dio 2 pasos atrás, y silbó una sola vez. No fue un silbido para llamar a un perro. Fue un silbido para indicar que el trabajo estaba hecho. Y entonces Ava escuchó un segundo conjunto de pasos, más lejos, en dirección a la carretera. Otro hombre. Otra sombra. Y el motor de un vehículo que no se había oído antes porque estaba estacionado donde el viento y los pinos tragaban el sonido. Odín tensó los hombros, intentando ganar milímetros de aire. Ava obligó a su mente a trabajar como herramienta. Frío, tiempo, señal, temporizador. ¿Para qué un temporizador si iban a dejarlos morir enterrados? ¿Qué estaban esperando? El hombre volvió la cabeza hacia la carretera y levantó un pulgar, como a alguien que no se veía. Y entonces Ava lo entendió con una claridad que dolió. El temporizador no era para ella. Era para ellos. Para el equipo de rescate.
para que llegaran en la ventana exacta en que el plan terminaba. El plan no era ocultar un secuestro. El plan era fabricar un incidente con final controlado. Un golpe de viento trajo un olor distinto. Combustible. Metal caliente. Algo eléctrico. Odín lo olió al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron más. La figura dio media vuelta, caminó hacia el bosque, y se detuvo un segundo, como si recordara algo. Miró a Ava. Con guantes, le arrancó el teléfono del bolsillo, lo apagó, y lo arrojó lejos, entre la nieve, donde el brillo desapareció. Luego se fue. Los pasos se disolvieron. Ava quedó con el temporizador todavía en la retina, aunque ya no lo veía. Segundos cayendo. El sol implacable. La nieve apretando su pecho. El sueño frío intentando convencerla de que cerrar los ojos era misericordia. Odín parpadeó, lento, como antes. Quédate. Ava respondió con lo único que tenía, un parpadeo de vuelta. Y entonces, muy lejos, un sonido distinto al viento. Una pala golpeando hielo. Un motor acercándose. Voces. El rescate estaba llegando. Pero el temporizador, ese detalle, le gritaba que el rescate iba a llegar exactamente cuando ellos querían. Cole Archer llegó primero al borde del antiguo cantero como si lo hubiera soñado muchas veces. La nieve le golpeaba las botas, el aire le cortaba la garganta, y aún así no perdió ni un segundo en buscar con los ojos. Vio a Odín antes que a Ava, porque el perro lo miraba como una bengala lanzada a plena luz. Cole se arrojó al suelo y comenzó a cavar con manos y antebrazos como si la nieve fuera agua. Cortó la cinta del hocico de Odín. El perro inhaló como si volviera a nacer y soltó un ladrido ronco, un sonido que era alivio y furia al mismo tiempo. Cole siguió la mirada del perro y cavó hacia Ava. Cortó la cinta de la boca de Ava. Ella aspiró aire con un sonido que dolió. La cuerda cayó. Y en ese exacto segundo Ava no dijo gracias. No era momento de gratitud. Dijo una sola palabra, con voz rota, urgente. Temporizador. Cole la miró. Sus ojos no preguntaron qué, preguntaron dónde. Ava señaló con el mentón hacia el bosque, hacia el lugar donde la figura había estado, hacia la dirección donde el olor a combustible había venido. Cole se incorporó medio segundo, olfateó el aire como si él también tuviera instinto animal, y vio algo que el sol intentaba esconder. Un hilo de humo, finísimo, casi bonito, saliendo detrás de los pinos. ¡Atrás! Gritó, y el grito quebró el silencio como un disparo. Los agentes que venían detrás se detuvieron confundidos. Ava sintió como el suelo parecía sostener el aliento. Y entonces el mundo explotó, pero no como una bola de fuego grande. Fue peor, fue una explosión diseñada. Una carga colocada para provocar un derrumbe parcial del borde del cantero, para tragarse el punto exacto donde el rescate había cavado. Nieve, roca y tierra salieron disparadas. Cole se lanzó sobre Ava y Odín, cubriéndolos con su cuerpo como escudo. Un golpe brutal les sacudió. La nieve volvió a caer como lluvia blanca. Un zumbido llenó los oídos de Ava. Cuando pudo enfocar, vio que el borde del cantero se había colapsado justo donde segundos antes había estado el equipo de apoyo. Si hubieran llegado un minuto más tarde, si Cole no hubiera gritado, si Ava no hubiera dicho esa palabra, habría sido una masacre accidental. Un informe perfecto. Una tragedia atribuible a materiales inestables y condiciones del terreno. Ava entendió la verdad. Esto no era solo secuestro. Era intento de borrar a testigos con un accidente plausible. Y el que lo planeó sabía de rescates, de protocolos, de rutas. Cole levantó la cabeza. Su mirada se volvió otra cosa. No ira ciega. Cálculo frío. Alguien quería que muriéramos aquí, dijo, y no era una frase dramática. Era una conclusión. Odín se sacudió la nieve. Su nariz trabajó de inmediato, buscando el rastro de quien había estado allí. Dio 2 pasos, olfateó, giró hacia el bosque y tiró del arnés con fuerza. Ava se apoyó en Cole para ponerse en pie. Sus muñecas dolían. Sus piernas temblaban. Pero su mente estaba despierta como cuchillo. Miró alrededor, huellas de botas.
Pisadas que se apartaban del cantero antes de la explosión. Alguien se había ido con tiempo. Alguien había dejado el escenario listo. De regreso al puesto de mando, Ava no se permitió colapsar. Se envolvió en una manta térmica como si fuera un uniforme más. Hizo que fotografiaran cada huella. Que recolectaran fragmentos del detonador. Que compararan el patrón de explosión con manuales de demolición. Ese tipo de carga no la coloca un improvisado. Eso olía a entrenamiento, o a alguien que aprendió de alguien entrenado. Mason Roark apareció en el perímetro con su sonrisa útil y su portapapeles como escudo. Se acercó con manos abiertas, como si viniera a consolar. Dios mío, agente Mercer, ¿está bien? Tenemos que revisar su exposición a hipotermia. Y Odín se adelantó. Se plantó delante de Ava, pecho firme, ojos ámbar sin parpadeo. Un gruñido bajo y constante llenó el espacio. No era un cuidado. Era una sentencia. Ava miró a Mason como se mira un papel que sabes falsificado pero todavía no encuentras la costura. ¿Quién autorizó el tip? Preguntó Ava. Suave. Mason abrió la boca con rapidez. La respuesta preparada. Vino de arriba, pasó por. Ava levantó una mano. No lo dejó terminar. Muéstrame el hilo completo. Ahora. Mason parpadeó una fracción tarde. Lo mínimo. Lo suficiente. Cole lo vio también. Y en la cara de Cole ocurrió algo casi imperceptible. La última defensa interna se apagó. Porque Cole conocía ese parpadeo. Conocía esa microexcitación. La había visto en hombres que ocultaban munición, no en hombres que cargaban cajas. Ava no lo arrestó ahí. No sin el golpe final. Solo hizo algo más peligroso. Se quedó callada y lo dejó caminar. Porque el traidor, cuando cree que ganó, comete errores por exceso de confianza. Esa noche, Ava no volvió a su alojamiento. Volvió a la iglesia. Rachel seguía allí, durmiendo con zapatos puestos. Pastor Eli se negó a irse. Hazel apareció con sopa, como si la sopa fuera un arma contra el miedo. Cole se quedó también. No porque la agencia lo ordenara, sino porque su instinto ya no confiaba en el perímetro. Ava guardó copias de evidencia en el viejo seguro detrás del cuadro del pastor alemán en la nieve. Lo hizo con calma, con manos que temblaban solo cuando nadie miraba. Odín se acostó cerca de la puerta, pero no dormía. Su oído seguía despierto. El golpe en la puerta lateral llegó como la confirmación de que la calma era prestada. Una vez. 2 veces. Metal raspando cerradura. Herramientas. Propósito. Cole se movió al pasillo, cuerpo ancho. Listo. Ava sintió la memoria de estar enterrada intentando volver a dominarla. La aplastó. Tomó aire. Se colocó detrás de Cole, no por cobardía, sino por táctica. La puerta cedió. 2 hombres entraron. Rostros cubiertos. Uno con bolsa, otro con algo brillante. Odín se lanzó sin esperar orden, no directo a matar, sino a romper el plan. Mordió el antebrazo del hombre con la bolsa, lo justo para hacerlo caer. La bolsa golpeó el suelo y sonó como vidrio dentro. El segundo hombre levantó la herramienta como arma. Cole lo interceptó con un movimiento seco, técnico, de esos que no aparecen en películas porque son demasiado rápidos y feos. Golpeó, desarmó, derribó. Ava corrió hacia el cuarto donde estaba Rachel, pero el humo llegó primero. Porque el objetivo no era solo robar. Era quemar. Un fuego nació en un rincón donde había papeles viejos y un mantel seco. La llama se extendió como si hubiera esperado toda la vida ese segundo. Pastor Eli, con instinto de rescate, fue hacia el pasillo donde el humo era más negro. Tosió, se tambaleó. Una estantería cayó. Por un segundo, Ava vio la escena como un cuadro. Un hombre bueno cayendo por intentar salvar a otros, y un fuego que no juzga. Odín desapareció dentro del humo como una bala viva. Ava lo perdió de vista y el pánico le mordió la garganta. Luego oyó 2 ladridos cortos, como señales. Y vio una forma sable empujando el brazo de Eli, tirando de su manga, arrastrándolo hacia aire más limpio. Odín no era grande como para cargar un hombre,
pero era terco como para negar la muerte. Cole y Ava alcanzaron a Eli, lo levantaron, lo sacaron por la puerta abierta. Aire frío entró como gracia. Eli cayó de rodillas, tosiendo, ojos llorosos por humo y shock. Odín se quedó sobre él, jadeando, y lo empujó con el hocico, como regañándolo por rendirse. Hazael, afuera, gritó a alguien que llamara a bomberos, pero también hizo otra cosa. Miró el estacionamiento. Miró las huellas. Y dijo con voz dura: ese patrón de llantas. Lo vi 3 noches seguidas. La camioneta de trabajo. Ava sintió que todo se alineaba. Los intrusos huyeron antes de que los atraparan, pero no huyeron hacia cualquier lado. Huyeron hacia la carretera secundaria que conectaba con la ruta de abastecimiento del operativo. Huyeron como gente que sabía dónde estaban los puntos ciegos. Como gente con mapa. En el puesto de mando, mientras el humo de la iglesia todavía vivía en la ropa de Ava, llegó la alerta final. Movimiento dentro de Crown of Pines. Puertas abriéndose. Carga trasladándose. Elías Cade intentando evacuar algo. Ava miró a Cole. Están quemando el final, dijo. Cole asintió. Y alguien de los nuestros les está abriendo la salida. Ava no dijo Mason todavía. Pero Odín, al oír el nombre por radio en una lista de personal, levantó la cabeza y dejó escapar un gruñido bajo, como si el sonido mismo tuviera olor. El operativo se cerró con fases rápidas, pero sin perder la cabeza. Perímetro apretado, rutas bloqueadas, drones, equipos listos para explosivos. Ava guió a los jefes hacia los puntos que había marcado con las metáforas de Eli. Sótano. Salas selladas. Generadores. Y allí encontraron lo que Crown of Pines había escondido detrás de himnos. Contrabando, armas, componentes, y un cuarto con puertas reforzadas donde la gente esperaba sin saber cuándo iba a salir. Elías Cade fue sacado a la luz del día con su voz suave aún intentando sonar como pastor. Ava lo miró y solo vio miedo vestido de certeza. Pero Mason no estaba junto a Cade. Mason estaba corriendo hacia otra cosa. No hacia el bosque. No hacia la frontera. Hacia los papeles. Ava lo entendió tarde y perfecto. Mason no quería solo escapar. Quería borrar. Quería matar el caso en el lugar donde el caso se vuelve verdad. Cadena de custodia, transferencias, registros, backups. Odín olfateó una caja de evidencias en movimiento y tiró hacia una salida lateral. Ava lo siguió. Cole los siguió. Y allí, detrás de un galpón de mantenimiento, encontraron a Mason frente a un barril metálico encendido. Dentro, carpetas. Sellos. Copias. USBs. Mason giró al oír pasos. Sonrió, como si todavía creyera que su cara era permiso. No tienen que hacer esto así, dijo. Podemos hablar. Cole levantó su arma y no tembló. No por odio. Por claridad. Ava miró el fuego. Miró a Mason. Y en ese instante vio el detalle final que lo cerró todo. La misma cinta negra. El mismo tipo exacto. Colgando del bolsillo interior de Mason, como si fuera una herramienta cotidiana. Ava habló despacio. ¿Quién más? ¿Mason? Mason apretó la mandíbula. Sus ojos se movieron, buscando aire, buscando una salida. No entiendes, dijo al fin. Nadie entiende. Cole dio un paso adelante, voz baja. Yo sí entiendo. Elegiste. Mason tragó saliva. Y entonces soltó la verdad que no venía en los informes. Años atrás, en una operación que salió mal, Mason había quedado con una deuda y una culpa que le pudrieron el sueño. Crown of Pines lo encontró, lo envolvió en perdón, le dio un lugar donde su culpa parecía propósito. Le ofrecieron una narrativa: no fuiste culpable. Fuiste víctima. El mundo te persigue. Nosotros te entendemos. Y cuando lo tuvieron, lo usaron como llave dentro de agencias. Le pidieron pequeñas cosas primero: un horario, una ubicación, una firma, un acceso. Luego le pidieron algo grande: tender una trampa en un dead zone. Crear un accidente plausible. Quemar una iglesia si hacía falta. Mason habló con rabia y vergüenza mezcladas. Ellos me dieron paz. Ava lo miró sin compasión fácil.
Eso no era paz. Era control. Odín se plantó junto a Ava. No ladró. No atacó. Solo miró a Mason como si lo viera por completo. Como si oliera la parte podrida y también la parte rota. Mason bajó la vista. Cole no lo golpeó. No le dio un discurso. Solo repitió, como sentencia. Elegiste. Ava hizo la llamada. Arresto. Custodia. Evidencia recuperada del barril antes de que ardiera del todo. Los registros no murieron. La historia no murió. Las semanas siguientes fueron la guerra lenta. Tribunales, audiencias, revisiones. Ava contó la verdad hasta que le supo a piedra en la boca. Eli testificó con tos persistente, marca del humo. Hazel apareció con sus recibos, placas y horarios, orgullosa como si la decencia fuera un deber cívico. Rachel habló con voz temblorosa, pero ya no se disculpaba por existir. Crown of Pines cayó no por un héroe, sino por una cadena de personas que no soltaron. Cuando el pueblo por fin exhaló, lo hizo con un gesto simple. Una ceremonia pequeña en la iglesia, todavía con olor a madera nueva y ceniza vieja. Nadie buscó gloria. Solo agradecieron estar vivos. Odín recibió una medalla y un reconocimiento enmarcado. La gente aplaudió. Odín ladeó la cabeza, confundido por el ruido, y eso arrancó una risa suave en un lugar que había llorado demasiado. Ava sintió lágrimas subirle, no por tristeza, sino por alivio. Porque después de estar enterrada, el simple hecho de que alguien te aplauda por respirar se siente extraño, casi inmerecido. Odín se retiró meses después. Política. Cansancio. Justicia. Ava lo adoptó formalmente. Firmó papeles con una mano que por fin no temblaba. Odín se mudó con ella como si siempre hubiera vivido allí. Algunas mañanas iba a la iglesia y se acostaba en los escalones, guardando la puerta como había guardado su vida. Eli le rascaba detrás de las orejas y decía en voz baja: «Fuiste una respuesta». Ava y Cole no corrieron hacia nada. Esperaron a que el último papel se cerrara, a que el último conflicto terminara, a que la adrenalina dejara de ser excusa. Y entonces, lento y real, se eligieron. No como trauma. Como futuro. Un año después, Cole llevó a Ava a los escalones de la iglesia bajo un sol de invierno limpio. Odín estaba allí, acostado, ojos medio cerrados, pero orejas atentas. Cole sacó un anillo simple. «No quiero que enfrentes ninguna tormenta sola», dijo. Ava miró a Odín. Miró a Cole. Y dijo sí. La campana sonó, clara, atravesando la nieve como una promesa. Comenta abajo tu ubicación desde donde estás mirando.